muchísimo con nuestros amigos de México, y asimismo los estudios fueron validados, fueron revisados y supervisados por una empresa asimismo de prestigio mundial como es Lombardi de Suiza, Italia. Y la CELEG obviamente con todo el contingente administrativo de gestión y técnico que logramos dirigir estos estudios. En definitiva, desde el año 2011 hasta cerca del año 2017, 5 años de estudio integral hizo que logremos terminar con un proyecto Santiago con estudios a nivel definitivo. Hoy en día se cuentan con los estudios, reposan en ACELEG, incluso los pliegos de licitación. Este proyecto estaría listo para ser licitado cuanto antes. Incluso me adelanto de que no solamente los estudios, todo lo que es permisología, cuentan los estudios, todo lo que es aprobación del Ministerio del Ambiente, del SENAGUA, tema de aceptación social, título habilitante emitido en el año 2014 por la ARCONEL, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en esta lámina vamos a tratar de explicar cuál fue la diferencia que tuvo el antes y el después de hacernos cargo de los estudios. Desde la línea interpunteada hacia la izquierda es el río Zamora. Aquí está el proyecto G11, el que estoy señalando ahora, el proyecto Gualaquiza. Era un proyecto muy interesante, de 1.200 megavatios. Gracias al uso de la tecnología LIDAR, nosotros logramos modelar el impacto que tendría este gran embalse. Y este proyecto fue descartado por dos razones: el impacto social ambiental grande que tenía este proyecto y por problemas de fallas geológicas en esa zona. Al descartar este proyecto, necesariamente hizo que se tenga que volver a estudiar estos proyectos aguas abajo, porque este proyecto G11 tenía dos variables fundamentales desde su concepción: retener sedimentos, que es muy importante en el Zamora, y regular caudales aguas hacia abajo. Si ustedes se fijan aquí, voy a hacer una analogía con el proyecto Paute Integral. El G11 sería Mazar, el Z1 sería Paute Molino, el Z3 sería Sopladora y el Z7 sería Cardenillo. Análogo, muy similar a la concepción como se desarrollaban por los ingenieros del INESEL. ¿Qué es lo que pasó? Al descartar el proyecto G11, nosotros planteamos la posibilidad, más o menos en la mitad de 65 kilómetros que es de río al kilómetro 30, un proyecto con una presa para captar aguas e irnos con un túnel y descargar en el río Santiago. Ese túnel tenía aproximadamente 28 kilómetros. Un proyecto muy interesante, similar al proyecto Coca-Cola Sinclair, aprendiendo ya de las ingenierías de nuestros antepasados, pues no, de los ingenieros que hacían el INESEL. Cuando vamos a recorrer la zona del río Santiago, logramos observar un excelente cañón, un cañón más o menos de los 5 kilómetros. Ustedes verán después a posteriori que es un cañón perfecto. Y unas dos cascadas que fueron las señales fundamentales como para poder empezar a pensar que ahí podía ser factible un proyecto hidroeléctrico. Si las cascadas de agua no socavaron esos taludes, quiere decir que la roca era buena, ¿no? Conceptos que uno fue aprendiendo durante los estudios. En definitiva, se hicieron unos estudios pequeños de ingeniería, algunos recorridos, algunos sobrevuelos, y se logró observar que efectivamente como idea era bastante viable el colocar una presa y darle una altura para poder poner un proyecto hidroeléctrico en donde esta presa sumaba las aguas tanto del río Namangosa, este río de aquí, como del río Zamora. Estos dos ríos se unen y forman el Santiago. Todos los estudios del INESEL llegaban hasta la unión. Para que ustedes tengan una idea de la importancia de este río Namangosa, este río es la unión de los ríos Paute, de los ríos Upano y de los ríos Negro. Y el río Zamora, asimismo, tiene varios afluentes como el Nangaritza, Yucuambi y algunos proyectos más, Bomboiza, muy interesantes. En definitiva, lo que se hizo es llegar a este punto de aquí, al proyecto Santiago, y optimizar el doble de caudal prácticamente
que tiene el río Zamora. Exactamente un 45-43% más de caudal que tiene el río Zamora, aprovechando los caudales del río Namangosa. Las autoridades en ese entonces creyeron en el proyecto, nos apoyaron con los recursos necesarios para llegar a la prefactibilidad. Terminamos la prefactibilidad de Santiago y efectivamente ahí el gobierno tomó la decisión de contratar un tercer criterio que valide los estudios, que de alguna manera demuestre que efectivamente no estábamos cometiendo algún error o teníamos algún error sistémico como equipo, como consultores. Entonces, ahí es donde entra la empresa Lombardi de Italia, revisa los estudios y ellos hacen sendo informe en donde felicitan al gobierno ecuatoriano, en especial al sector eléctrico ecuatoriano, de haber identificado este nuevo proyecto. Eso más o menos en definitiva y en resumen es que se duplicó la capacidad hidroenergética en potencial y energía versus a lo que se tenía planteado antes. Es muy interesante este concepto porque fuimos nosotros de aguas abajo hacia aguas arriba diseñando. Lo contrario a lo que hacían antes, que era desde aguas arriba hacia aguas abajo. Bien. Una panorámica de lo que es el río Namangosa, ¿sí? La ubicación del proyecto en la provincia de Morona, Santiago, los cantones de influencia directa, el río Namangosa, el río Zamora se unen y forman el Santiago. Perfecto. Esta es una foto, una panorámica de la unión de los dos ríos, ¿sí? Y aquí empieza el cañón que vamos a ver después a detalle, que es muy interesante y muy amigable, ¿no? Desde el punto de vista constructivo, ¿no? Para albergar una presa. ¿Por qué el proyecto hidroeléctrico Santiago? ¿Por qué se escogió? Es un proyecto que tiene un aprovechamiento a pie de presa, similar a lo que es el proyecto Mazar, a modo análogo, ¿no? La casa de máquinas está ahí mismo, la presa está ahí mismo, los desvíos están ahí mismo. Es un proyecto compacto. Si lo comparamos con otros proyectos, como por ejemplo el proyecto Coca-Cola, que tiene un gran túnel de 25 kilómetros de longitud. Tenemos una curva hidrológica firme, bastante agua todo el año, características geológicas y geotécnicas favorables. Tenemos una vía terrestre de primer orden, a 500 metros de la presa. La vía Méndez-Tihuinza, asfaltada de 10 metros de ancho y de primer orden. Miren ustedes lo que pasó en algunos proyectos que se construyeron en la década pasada. Nos demoramos 2 años en construir el acceso, por ejemplo, a Coca-Cola Sinclair. Aquí está listo el acceso al proyecto, ¿no? Indicadores financieros muy atractivos y además de que fue concebido que se ha implementado en fases. Fueron aspectos fundamentales que hicieron que podamos escoger al Santiago para llevarle a nivel de factibilidad y diseño definitivo. Además tiene ventajas socioeconómicas. Ustedes van a fijarse que en toda la charla siempre voy a hablar de las 3 variables, social, ambiental y técnica, en ese orden de importancia. Hoy en día, cualquier tipo de proyecto necesariamente tiene que ser concebido desde esta triada de variables muy importantes. Si la una flaquea, el proyecto se cae. Si la otra flaquea, el proyecto tambalea. Entonces, esta triada y esta optimización y esta consideración de estas variables es muy importante, ¿no? ¿Tenemos un impacto ambiental? Sí, pero es muy compatible. Tenemos 3.000 hectáreas que serán anegadas, 3.000 hectáreas en zonas agrestes, en los cañones donde no hay producción, no hay ganadería. Si bien hay un impacto, si comparamos, como vamos a ver después, con otros megaproyectos, el impacto es mucho menor. Tenemos una aceptación social prácticamente del 95% de todas las comunidades de influencia directa. Hay un impacto social reducido. Se van a reubicar 2 comunidades muy chiquitas de 40 familias, Yuquianza y La Unión. Si lo comparamos con megaproyectos, como veremos después, esto es muchísimo menos que otros proyectos que se desarrollan o están por desarrollarse en el mundo. Además de que un proyecto de esta magnitud dinamizaría y generaría muchos recursos para que la Amazonía sur del país tenga un crecimiento económico, ¿no? Algo interesante, que el embalse de este proyecto puede ser aprovechado desde el punto de vista turístico y de transporte fluvial. De las simulaciones que se han realizado, el embalse variaría entre 2 metros, 2.5 metros en el año, lo que permite que pueda ser concebido como una vía fluvial. Muy importante porque toda la cuenca, toda la margen derecha del río Zamora no tiene vías, no tiene accesos. Además de que tiene mucha compatibilidad con la visión de país
que hace referencia a lo que es la explotación de la minería pequeña, mediana y a gran escala. Tenemos que pensar que nuestro querido petróleo está comenzando a ir en la curva de producción en detrimento, o al menos al mantenerse hacia la baja, y tenemos que pensar de que la minería, la matriz productiva, es el futuro del Ecuador, ¿no? Y este proyecto sería el que apuntala, o el imán que dice, muy bien, aquí estoy, señores inversionistas, para que vengan a invertir en mi país. Les ofrezco energía firme. En un resumen de las características principales del proyecto: una potencia instalada de 3.600 megavatios, un factor de planta de 0,48, una energía cerca de 15.000 gigavatios hora al año. Si es que hacemos una analogía, por ejemplo, con Coca-Cola, Coca-Cola son 8.000 gigavatios hora al año, estamos hablando de Santiago cerca de 15.000, toda la cuenca del Paute llegaría a este momento, si no me equivoco, con Sopladora, con Molino y con Mazar estamos alrededor de 7.500 gigavatios, 8.000 gigavatios hora año. Entonces, hago estas analogías para entender la importancia que tiene este proyecto desde el punto de vista de abastecimiento energético. Un caudal promedio de 1.385 metros cúbicos por segundo. Asimismo, le hago una analogía con el famoso río Paute, de aquí de mi tierra. Yo soy pauteño, no valga la propaganda. El río Paute tiene 120 metros cúbicos promedio en el año. El río Santiago tiene más de 10 veces el promedio de este río. Claro que el proyecto Paute es concebido desde el punto de vista de un gran potencial, 600 metros de caída con un caudal de 120. Acá tenemos 10 veces el caudal y una caída neta de 140 metros. Entonces, por ahí se van compensando y más o menos entendiendo que estas dos variables son muy necesarias para el desarrollo de la hidroelectricidad: caudal y altura. El volumen máximo del embalse es de 1.640 hectómetros cúbicos, 4 veces más o menos lo que es el embalse Mazar. Tenemos una presa de hormigón compactado con rodillo de 205 metros de altura desde el desplante, ¿sí? La longitud de la cresta es de 457 metros y el nivel máximo de operación en la cota 448. Vale resaltar que el nivel del río en el eje de la presa está en la cota 300 metros sobre el nivel del mar. Les doy estos datos porque después es importante comparar con el benchmarking que vamos a ponerles en las pantallas y decir, bueno, tiene sus cosas, sus particularidades del proyecto, y es interesante hablar sobre esas variables, ¿no? Básicamente, los estudios se desarrollaron en 6 grandes ejes, ¿no? Todo lo que es estudios técnicos, los estudios ambientales y sociales, campamentos y vías del proyecto. Muy importante, campamentos y vías del proyecto, porque ustedes saben, a veces arrancan los proyectos hidroeléctricos y no tienen campamentos. Aquí tenemos estudios de ingeniería y de detalle de lo que es campamentos y vías del proyecto. Promoción social: un proyecto de esta magnitud sin aceptación social no existe. No hay proyectos sin aceptación social hoy en día. Vean ustedes en Chile, en Perú, los problemas que tienen para poder desarrollar proyectos de gran escala, ¿no? Y el daño que se ocasiona al sector eléctrico de esos países, porque tienen que estar invirtiendo recursos ingentes en otros tipos de tecnologías, cuando podrían tener energía firme para darle la industrialización al país. Tenemos un estudio de inventario de predios, muy importante también, saber qué se va a negar, qué se tiene que indemnizar, qué se tiene que adquirir, y el estudio financiero, a detalle, incluido análisis de riesgos. Hoy en día, todo proyecto necesariamente tiene que tener un análisis financiero y de riesgos de detalle. Cualquier inversionista, sea el Estado o sea un ente privado, necesita saber y conocer cuál es su riesgo máximo al que está dispuesto a correrse por invertir en un proyecto de esta magnitud. Lo que es estudios técnicos, voy a enumerar rápidamente: se hizo topografía, geología, geotecnia, estudios hidroenergéticos de detalle, estudios hidrológicos, sedimentológicos, equipamiento electromagnético, sismología, banco de materiales y escombreras, presupuesto, análisis de alternativas, modelo físico, constructibilidad, riesgos Monte Carlo. No solo riesgos financieros, aquí hicieron riesgos geológicos, hidrológicos, constructivos, de cierre del río, en fin, desarrollo de la alternativa desarrollo de la alternativa seleccionada a detalle, y diseños hidráulicos, estructurales, geotécnicos y electromecánicos. Esto vamos a ir desglosando a lo largo de la charla, ¿no? La topografía. Aquí vale la pena resaltar que nosotros tuvimos la buena decisión de invertir en un levantamiento topográfico basado en tecnología LIDAR.
Eso nos permitió cerca de 500 kilómetros cuadrados levantamos para poder modelar a detalle el embalse del proyecto. Cada 10 centímetros íbamos modelando y veíamos cuánto varía el volumen, qué se inunda, qué no se inunda, qué parte de la vía se va, qué puente se nega. Miren, me adelanto en algo. Gracias a que teníamos este detalle de topografía, determinamos que la altura máxima, el NAMO era en la 448 y el NAME, que es el nivel máximo extraordinario, en la 453. ¿Por qué? Nosotros podíamos haber hecho el Santiago de 5.000, 6.000 megavatios, pero perdíamos, por un lado, la ciudad de Méndez, y por otro lado, perdíamos la oportunidad de desarrollar el proyecto G9, que es un proyecto de al menos de los 1.800 megavatios, muy interesante. Entonces, estas tecnologías nos permitieron optimizar el potencial hidroenergético de la cuenca, ¿no? La tecnología LIDAR, como digo, ayuda muchísimo. También se hizo un levantamiento topográfico a detalle en 208 hectáreas en la zona propia del proyecto, donde se va a desarrollar la presa, los desvíos y todo. Hicimos levantamiento topo-batimétrico a lo largo de 11 kilómetros de los ríos, muy necesario para conocer cómo se estarían comportando los sedimentos, las obras de diseño definitivo, como ya con detalles de altitudes. Ustedes saben que ya en estos proyectos los centímetros dicen mucho, entonces era necesario desarrollar un estudio topo-batimétrico en esas zonas. La geología. Se levantaron a nivel de detalle en la zona del proyecto 345 hectáreas, ¿sí? Pero además se hizo un análisis regional de geología muy detallado, muy extenso, para poder ir determinando en dónde está ubicado el río Santiago, en qué unidad litológica, qué tipo de roca tiene. Hicimos alrededor, miren ustedes, de 7.000 metros de perforación en 40 sitios ubicados en lugares estratégicos. Hicimos 472 pruebas de permeabilidad, ¿sí? Toda esta información, más todo lo que es geofísica, sísmica de refracción, cerca de 27.300 metros, sondeos eléctricos verticales, 249, 140 estaciones magnetotelúricas, hicimos 15 tomografías sísmicas, hicimos 5 secciones de estudio sismoacústico. ¿Para qué? Para poder llegar a tener un modelo geológico, geotécnico de detalle. Además, realizamos 2 socavones en las márgenes de los taludes, uno en la margen izquierda de 147 metros y uno en la margen derecha de 152 metros. Esto es muy importante porque siempre se había hablado y se había cuestionado de que en esa zona existen karsts, que no es viable porque la roca no es de muy buena calidad, porque el proyecto no puede ser viable. Miren, con toda esta información que les estoy dando, se pudieron armar modelos, sí, detallados geológicamente y geotécnicamente hablando, en donde todo lo que es los karsts se descartó. ¿Existen karsts? Sí, pero desde la cota 560, 580 hacia arriba. Es decir, estamos hablando de muchos metros, de 100 metros más arriba de la cresta de la presa del proyecto Santiago. Claro, por acá está la cueva de los Tallos incluso, que es unos karsts que existe, pero la formación Santiago, como podemos ver aquí, es una formación vulcano-sedimentaria que está compuesta por estratos y en donde, para tratar de ser no muy técnico, sino más bien general, todo lo que vemos de azul y verde es roca de clase 2, de muy buena calidad. Lo que es rojo es roca que no es de buena calidad, o más bien estos son flujos de formación mera, que es roca que tiene que ser removida, ¿no? Pero si ustedes se fijan, sí, en el índice acá de geología, podemos ver que todo lo que es azul es una roca de excelentísima calidad. Aquí estaría ubicada la casa de máquinas, en la margen izquierda. Estamos garantizando de que efectivamente la casa de máquinas estaría ubicada en un lugar muy seguro, con una roca de muy buena calidad. Lo que acabo de decirles, en dónde está ubicada la casa de máquinas. Aquí podemos ver el detalle de una perforación, cómo se va componiendo de los diferentes materiales, ¿sí? Como digo, este es un resumen. Para llegar a esto hay cientos y cientos de horas, hombre, de trabajo, de geólogos, geotécnicos,
especialistas en hidrogeología, etcétera, 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 gente que modela numéricamente. Miren aquí tenemos una distribución espacial de la deformabilidad del macizo rocoso. Igual, todo lo que es azul y morado es roca de excelente calidad. Aquí hay partes que tienen que ser removidas en la construcción. Esta línea azul que vemos aquí es del NAME, ¿no? Es el nivel máximo extraordinario de la máxima crecida en 10.000 años. Hasta aquí llegaría el nivel del embalse. Lo que vemos acá arriba, en amarillo, esta parte de acá, esa es la formación calcárea, los famosos karsts. Por aquí llegan, hay huecos, hay unos socavones, y llegan y se forman las cascadas y caen las cascadas. Son unas cascadas hermosas, gigantes, y tienen unas caídas de 250 metros y todo, pero efectivamente hay karsts. Pero toda esta zona de aquí está descartada por la presencia de karsts. He sido un poco aquí, he ahondado del tema de los karsts porque he escuchado por ahí que existen algunos criterios de que no es viable un proyecto ahí por la presencia de karsts. Esto se estudió a detalle, entonces estamos plenamente seguros, tanto CFE como Lombardi validaron estos temas y tenemos la certeza y la seguridad de que efectivamente así es. La hidrología. Miren esta curva hidrológica. Si bien tenemos los meses desde abril hasta prácticamente, bueno, julio, unos 4 meses de mayores caudales, prácticamente la curva de caudal medio es bastante firme, ¿no? Miren, no baja de 1.100 metros cúbicos promedio, que es en el mes de enero y de diciembre, los meses de mínima sequía. Entonces, esto hace de que tengamos una energía firme muy alta también en el proyecto. La gente que conoce un poquito más a detalle de las curvas hidrológicas de ríos de montaña, como por ejemplo el río Paute o el río Senincay en nuestra cuenca, sabemos que en épocas de lluvia tienen unos procesamientos, unos picos muy elevados, y en sequía prácticamente los ríos se secan. Acá no, acá tenemos mucha agua. Y se preguntarán por qué. Es muy fácil la respuesta. Acá tenemos la cuenca del río Santiago, es la suma de 4 subcuencas muy importantes. La subcuenca del Zamora, con sus afluentes, la subcuenca del Paute, la subcuenca del Upano y la subcuenca del río Negro. Estas subcuencas se van sumando a lo largo. Cuando no hay agua en un río, hay en el otro. Entonces, hace que tengamos una curva de caudal bastante firme, ¿no? Muy importante. Recordemos que caudal y altura son dos variables fundamentales para el desarrollo hidroenergético. Aquí podemos demostrar que tenemos un bloque de energía completamente estable durante todo el año. Si bien hay años más húmedos, más secos, los proyectos se diseñan con caudales medios, ¿no? Algo me olvidaba. Instalamos 5 estaciones hidrológicas y 3 climatológicas en la zona desde el año 2003. ¿Para qué? Para afinar la información que teníamos ya desde el antiguo INESEL y desde el INAMI y desde otras instituciones que desarrollan modelaciones hidrológicas y climatológicas. Esto nos ayudó muchísimo, porque les cuento como anécdota, estábamos ya diseñando los túneles de desvío para 9.000 metros cúbicos de capacidad de evacuación, pero el 13 de abril, me acuerdo la fecha clarísimo, del año 2013, vino una crecida de cerca de 12.000 metros cúbicos, lo cual nos hizo prácticamente rediseñar la parte de ataguías y de desvíos, porque nosotros no pensábamos que ese nivel de caudal podía llegar a una crecida de esa magnitud. ¿Qué es lo que pasó? Cuando sacamos los promedios, en los promedios los picos se pierden, los picos hidrológicos se pierden. Pero cuando hacemos análisis horarios, nosotros podemos tener crecidas magnánimas en un río, como por ejemplo en esta fecha que les comento. Entonces, estas estaciones hidrológicas nos ayudaron muchísimo para afinar las curvas de crecidas diarias y nos ayudó para que afinemos los diseños de factibilidad y definitivos de las obras de desvía y ataguías. En buena hora que nos pasó los diseños, ¿no? ¿Cuántos sabemos que a veces muchos proyectos hidrológicos en el mundo han perdido ataguías, han perdido gente, porque viene la crecida, sobrepasa el nivel máximo de la ataguía y se llevó las obras? Entonces, en buena hora que nos pasó esto y tuvimos la visión y la decisión de instalar este sistema hidroclimatológico. Asimismo, instalamos 7 estaciones sismológicas en la zona y 2 acelerógrafos
en la presa para poder de alguna manera inferir el sismo base de diseño y el sismo máximo en los 100 años de vida del proyecto, ¿no? Bueno, hicimos para 144 años realmente la modelación. Y esto nos ayudó muchísimo porque con los datos y la modelación que hicieron los sismólogos, la gente que estuvo dedicada a eso, y más un grado de seguridad que se le da a la presa, se logró que la presa disminuya, si no mal recuerdo, cerca de 600.000 metros cúbicos de hormigón compactado con rodillo, cerca de 60, 70 millones de dólares. Es ahí cuando uno puede ver que en este tipo de proyectos la inversión en estudios no significa nada frente al ahorro que puede tener ya en la construcción del proyecto o en el diseño final. Muy importantísimo, esta red está operando, entiendo que pasó a manos de la red sísmica del Austro, una red muy, muy interesante. Aquí en esta lámina podemos ver un sistema nacional interconectado, proyectado, esto es obra de Transelectric, en donde aquí está el proyecto Santiago, ¿sí? Y se evacuaría energía a través de sistemas de 500 kilovoltios hacia la zona de Guayaquil y hacia la zona de Pasaje para luego ir a Perú. Esto, como digo, no está estudiado, no se han iniciado los estudios ni de prefactibilidad, aún es importante que las autoridades, entiendo que están pensando ya en iniciar estos estudios creo que en el corto plazo, pero más o menos este sería el futuro que tendría el Sistema Nacional Interconectado a 500 kilovoltios del país. Como digo, esta es una información que no está todavía estudiada a detalle, pero ya es un planteamiento inicial que se hizo en torno a la evacuación del complejo Zamora-Santiago. Como ustedes pueden ver aquí, se hablaba de 6.000 megavatios y Transelectric en esa época modeló y nos comentaron que esto sería lo más adecuado. Aquí lo importante, compañeros y colegas, es mencionar que se trabajó con todos los entes gubernamentales en coordinación, ¿sí? Todas las decisiones fueron validadas y tuvieron mesas de discusión para poder avanzar en los diseños. Miren ustedes, aquí hicimos una modelación numérica de lo que es el vertedero del proyecto. Se hicieron modelaciones numéricas geotécnicas para ver qué pasaría con la socavación, ¿sí? Este es el vertedero, viene el agua por aquí y iría socavando el cauce del río, y esta sería la máxima socavación que existiría en una máxima crecida en un periodo de retorno de 10.000 años. Todas estas cosas que les estoy mostrando realmente son muy buenas, ¿no? Porque esta es la manera en la que se deben o cómo se deben desarrollar los estudios. Porque invertir cuantiosos recursos del Estado ecuatoriano en megaproyectos, pienso que deben ser estudiados desde todo punto de vista, ¿no? Y si algo se nos ha ido, pues bienvenido, bienvenidas son las críticas constructivas para que las autoridades que hoy en día están llevando a cabo estos proyectos puedan mejorar, siempre pensando en pos de que se pueden mejorar las cosas, ¿no? Hay diseños estructurales, de tuberías, de casa de máquinas, etc. Miren ustedes, hicimos un modelo físico en el laboratorio de Cuernavaca, de la CFE en México. Se modelaron tanto los desvíos, que son, me adelanto, son tres desvíos de 18.8 metros de diámetro. Antes estaban dos, con esa crecida que les comenté, tuvimos que poner un tercero para darle seguridad al proyecto, y aquí está la descarga de los desvíos. Esto se modeló numéricamente. Asimismo, se modeló el vertedero a escala. Ustedes pueden ver que el proyecto, en definitiva, ha sido estudiado desde todas las ingenierías, ¿no? Incluso, vamos a ver después, desde el tema social ambiental, también le dimos una importancia muy seria, muy seria, como tiene que ser. En definitiva, les voy aquí a explicar de manera muy general en qué consiste el proyecto Santiago. Esta es una presa, ¿sí?, que tiene 453 metros de ancho, 205 metros de altura, 3.2 millones de metros cúbicos de hormigón compactado con rodillo, cerca de 200.000 metros cúbicos de hormigón hidráulico mejorado,
para el vertedero y para unos desagües de fondo. Esta presa tiene 4 desagües de fondo. Tenemos la ataguía de aguas arriba. Esta es una ataguía para evitar que el agua, cuando esté construyéndose la presa, venga, se dirija por estos 3 desvíos y descargue aquí, las descargas. Un poco más abajo de la ataguía de aguas abajo. Tenemos 2 ataguías. Esta ataguía aquí tiene 48 metros de altura. Casi 600.000 metros cúbicos de materiales. Es una presita interesante, ¿no? Tenemos las obras de toma en la margen izquierda, 6 tomas para 6 unidades de generación en una casa de máquinas subterránea que tiene una galería de oscilación y 3 túneles de desfogue o de descarga. La longitud de estos túneles es más o menos de 1.100 metros en promedio. La longitud de los túneles de desvío más o menos en promedio son 900 metros. La casa de máquinas tiene alrededor de 300 metros de longitud. Todo el proyecto Santiago se desarrolla en 1.5 kilómetros más o menos. Eso es lo importante y lo bello de este proyecto, que es una pastillita, ¿no? Es un masaje, pero en grande. Miren ustedes el ancho del río. El ancho y los que conocen ya de topografía, podemos ver aquí que este es un cañón perfecto, con gradientes que van entre 45 y 80 grados. Miren ustedes. Por aquí hay unas cascadas, que fue la señal que tuvimos, como digo yo, la señal divina del Todopoderoso. Esas fueron las señales que nos hizo que pensemos en esta idea, que hoy en día, como digo, es un proyecto que se está ya pensando en licitar a nivel internacional, de lo que he escuchado y he podido leer en muchos artículos informativos del sector eléctrico. Esto en definitiva es el esquema general del proyecto Santiago. Como digo, son 6 unidades de 600 megavatios, que dan un total de 3.630 megavatios exactamente. Lo importante de este tipo de diseño es que nosotros podemos licitar por fases. Tranquilamente podemos poner varias, o sea, en una primera fase se me ocurre poner 1.200 megavatios, en segunda fase otros 200 y en una tercera fase otros 1.200. O licitar 2.400 megavatios y después ir equipando al proyecto en función de la demanda de potencia y energía que necesite el país o la región. Una panorámica del mismo proyecto, la presa, los desvíos, la obra de generación, las tomas y la descarga. Un proyecto, en definitiva, grande, pero desde el concepto muy sencillo, ¿no? Muy similar como digo, a la concepción de Mazar. Estamos viendo una animación. La electricidad está de actualizar, son 14.800 y pico, pero bueno, habrá años donde se generará hasta 16.000 y habrá años donde se generará 13.500, 14.000, todo depende de la hidrología, es un promedio. Bien, desde el punto de vista ambiental, se logró, como CELEG, implementamos una oficina de proyectos para llevar adelante estos estudios. Ahí logramos, en definitiva, logramos concebir que el manejo y la gestión de stakeholders es muy importantísima en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Fíjense ustedes lo que pasa muy generalmente. Cuando se desarrollan estudios de ingeniería y se terminan, la empresa consultora termina sus estudios ambientales y entregan al Ministerio del Ambiente. Y nos quejamos que el Ministerio del Ambiente se demora año, 2 años. Yo creo que ahí hay que ponerse en ambas orillas del río, ¿no? ¿Cómo podemos entregar 200 cajas de estudios para que revisen en 6 meses? Es imposible. Nosotros tuvimos una actitud muy proactiva. Nos reunimos con las autoridades del Ministerio del Ambiente y les solicitamos de manera formal
que nombren un equipo para que nos acompañen desde la prefactibilidad hasta los diseños definitivos, con inspecciones de campo y reuniones de gabinete trimestrales, para que cuando terminemos los estudios, ellos se tomen unos poquitos meses, ¿no? Y digan si es que aprueban o no aprueban. Tan así es que se demoraron 3 meses desde que finalizaron los estudios hasta aprobarlos. El estudio de impacto ambiental preliminar fue aprobado el 30 de octubre del 2013 y el estudio de impacto ambiental definitivo fue aprobado el 6 de julio del 2006, 3 meses después de que terminamos los estudios definitivos. Cuento estas anécdotas porque es importante saber que sí hay cómo trabajar en equipo, sí hay cómo coordinar con las instituciones, si lo hacemos de manera proactiva y siempre pensando de que todo lo que hagamos pre es mucho mejor que lo que hagamos post. Un estudio con participación social. Vean ustedes, trabajamos aquí en la parte social de manera muy consciente, a sabiendas de que en los años 90 incluso hubieron 2 muertos, un técnico francés y un técnico ecuatoriano, por las comunidades, sobre todo del Bomboíza, ¿no? Entonces, es más, la gente, si está alguien que me está escuchando, la primera vez que fuimos a Pananza, me acuerdo, donde estuvimos secuestrados un día y la gente era muy complicada. Entonces, conscientes de ese tema, no pudimos entrar durante 4 meses. Hicimos 4 meses de inducción con las comunidades y comenzamos a los permisos para ingresar recién a hacer los estudios. Después de eso hicimos un plan estratégico de socialización. Pusimos 5 centros de información, uno en Limón, otro en San Juan Bosco, otro en Méndez, otro en Tehuinza y otro en el mero centro del proyecto, en la comunidad de Yuquianza. En esos 5 centros de información tuvimos cerca de 7.000 visitas, ¿sí? Asimismo, con un equipo de sociólogos, ¿sí? Visitamos más o menos cerca de 3.800 casas. Visitamos puerta a puerta para irles educando a la gente, para irles comunicando de qué es un proyecto de derecho, en qué consiste, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Asimismo, tuvimos 356 talleres de promoción, 438 talleres de sensibilización escolar. Trabajamos con los niños. Eso fue una estrategia muy interesante porque los niños los discutían a los papás. Porque nosotros concientizamos de que efectivamente, ojalá de toda esa zona salgan muchos ingenieros, ¿no? Sería un sueño hecho realidad. Pero los niños con sus padres, y fue un trabajo de, obviamente, no de meses, de años, para poder sensibilizar a todas las comunidades y que entiendan de que, en definitiva, uno en ese entonces, como funcionario público, lo único que estaba haciendo es hacer su trabajo y decirles la verdad. Una estrategia que les comento que vale la pena aplicarla para algunos otros tipos de proyectos son llevarles a los líderes comunitarios a los proyectos Masar, Molino y Sopladora, para que vayan viendo efectivamente en sitio cuáles son los impactos, cuáles ventajas tiene, qué atrae, en definitiva, los líderes comunitarios tienen una concepción diferente de lo que es la hidroelectricidad, de lo que es un proyecto. Descalificábamos antes de subirse al bus y le volvíamos a calificar a los 3 días. Era un cambio, era una ruptura de paradigma increíble. Fueron medidas que aplicamos para que, como digo, ser más amigables con las comunidades, ¿no? Asimismo, se invirtió cerca de $3 millones. No lo hicimos nosotros gestionamos los recursos a través de la empresa eléctrica regional Centro Sur en 34 proyectos de electrificación rural. Como dato y anécdota les cuento que Coangos, que fue base militar de los héroes del CENEPA, no tenía electricidad. Nosotros llegamos e inauguramos, no, si no recuerdo, en el año 2015, el proyecto de electrificación de Coangos. Algo muy interesante que uno se lleva muy adentro, porque como lo que decían las personas de la comunidad, hemos estado 50 años viviendo electricidad y no había. Este proyecto ayudó para que se pueda conseguir los recursos y claro, con el apoyo de las autoridades, ¿no? O sea, esto sin el apoyo de las autoridades no hubiera sido posible. Un proyecto de esta magnitud es imposible que lo hagan 1, 5, 10 personas. Aquí sí tengo que decirles que estuvimos 500 ingenieros trabajando, al menos durante 5 años, gente de México, gente de Italia, gente de Brasil, ecuatorianos, autoridades de turno y todos, gente del MAE, de los ministerios, gente de Hidropaute que apoyó. Realmente
tengo que decirles que un proyecto de esta magnitud no se puede hacer solo. Es únicamente con el apoyo, sí, político y con la condición humana de creer de que la unión hace la fuerza. Eso sí, hay que decirlo. Esto es el resultado de muchas mentes, de muchos corazones y de varios ingenieros. También tenemos listo levantamiento y valoración de predios. Se hizo un estudio detallado topográfico de todo lo que sería la parte del embalse que vemos de azul y la zona de la franja de seguridad, que es la roja, que tendría que adquirirse. Toda la zona del embalse, con identificación de sueños, identificación de los dueños, con estado legal de la tierra y con fichas de valoración, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un estudio definitivo de campamentos, como les había comentado al inicio. Aquí hay dos campamentos, uno constructivo y otro día de operación para albergar 250 personas. Esta foto que está aquí es efectivamente el diseño que se plantea para los campamentos definitivos. Y después de todos estos temas vienen los números, que es lo que más interesa siempre a los que ponen el dinero, sea el Estado o sea el ente privado. El proyecto cuesta, bueno, estoy hablando de esto al año 2016, sí, al año 2016, 3.018 millones de dólares, 1.500 millones en lo que es obras civiles, 1.000 millones en lo que es equipamiento electromecánico, sí, y cerca de 300 millones más o menos en lo que es manejo social ambiental, reposición de infraestructura, administración, gerenciamiento y fiscalización 160 millones y ingeniería de detalle 70. Aquí sí quiero comentarles algo de que a veces escuchamos y decimos, no, pero el proyecto tal debía costar solo 2.000 millones, o solo 2.500 millones, o 200 millones. No, cuando a veces las autoridades dan un número, a veces por lo general dicen del proyecto puro, se olvidan muchas de las veces de comentar todos los otros gastos, como los administrativos, social ambiental, de ingeniería, reajuste de precios y todos esos temas, IVAs y todo, que hacen que suban los precios, pero son costos reales, ¿no? Yo no puedo decirles que el proyecto cuesta 2.500 o 2.600 millones de dólares, porque es una mentira. El proyecto cuesta 3.018 millones porque hay que sumar los costos ambientales, los administrativos, los de fiscalización, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, cuando se hace ya la simulación económica financiera, se logra obtener un costo nivelado de 2.23 centavos por kilovatio hora. Aquí les da claro y les adelanto que este es un costo público, ¿no? Cuando este proyecto es analizado para la óptica privada, este valor cambia por el tema de impuestos, trabajadores y impuestos a la renta y regalías para el Estado. En definitiva, la gente que maneja ya los números, y creo que todos deberíamos manejar estos temas financieros, hay dos variables muy interesantes desde el punto de vista de evaluación de proyectos. La tasa interna de retorno, en este caso tenemos 16%, y el valor actual del proyecto, sí, que estamos hablando de 3.700 millones de dólares, y la relación beneficio-costo de 1.41. Realmente es un proyecto muy atractivo financieramente, ¿no? Y justamente eso hizo de que mucha gente lo vea como un imán para poder atraer en el futuro posibles inversionistas que quieran desarrollar la industria en el país. Para terminar esta parte, termino con esta lámina para pasar a preguntas y respuestas. A ver, es importante compararle al proyecto Santiago con los megaproyectos sí, que existen en Sudamérica y con el megaproyecto Tres Gargantas en el mundo, porque Santiago en este momento está en la palestra mundial, es uno de los proyectos, estaría entre los 15 proyectos más grandes del mundo. No obstante, comparémosle desde el punto de vista social. Estos 8 megaproyectos que vemos en la tabla, si tienen una extensión del tamaño de la longitud de la presa de 22 veces mayor al Santiago. Sí, eso quiero que quede muy, muy claro. El Santiago tiene una presa muy angosta, que le hace que sus costos sean muy baratos. Sí, estos proyectos de acá, estos megaproyectos, tienen una presa muy grande. Anegan
al menos 150 veces más de lo que anega el embalse del Masar en promedio. Y mueven al menos 50.000 habitantes cuando negan estas zonas del embalse. En Santiago, como les dije, movería 300 personas. Entonces, sí hay que compararlo y resaltar las ventajas que tiene como proyecto. Como les digo, socialmente muy amigable, con impacto ambiental, pero 150 veces menor que los promedios a nivel mundial y sobre todo constructivamente con una economía de escala muy atractiva. Entonces, no sé, estimado Juan Pablo, si es que procedemos a preguntas. Sí, en realidad hay bastantes preguntas, Luis, ingeniero. Le voy a hacer algunas, vamos a escoger unas cuantas, porque si no nos vamos a extender demasiado. Mauricio, 5 preguntas, ¿me parece? Mauricio Y si me estamos con más tiempo. claro, Mauricio me ha ayudado escogiendo las más relevantes, algunas tal vez ya fueron resueltas en su intervención. Dice, se socializó perdón, Mauricio. ¿Cuál sería el costo de la obra? ¿Cuál es la longitud del embalse a lo largo del río? Actualmente se habla mucho de la erosión regresiva del río Coca. ¿Se podría afectar al embalse de Coca-Cola Sinclair? ¿Hay un estudio al respecto? ¿Están haciendo alguna analogía con Coca-Cola Sinclair? ¿Qué opina al respecto también para adicionarle a esta pregunta? Bien, a ver, el, el embalse del proyecto Santiago tiene dos colas. La cola del embalse de Zamora tiene 23 kilómetros de largo porque el río Zamora tiene mayor pendiente y el embalse en el río Namagosa tiene 35 kilómetros. ¿Sí? El embalse en el río Zamora sería el 60% del volumen de la capacidad, ¿sí?, de todo el embalse del proyecto Santiago. Socavación regresiva en el proyecto Santiago en teoría no existiría porque son dos conceptos muy diferentes a la socavación o al fenómeno que está ocurriendo en el proyecto Coca-Cola Sinclair. Si al final tenemos tiempo, podría hablar un minutito, 2 minutitos sobre el tema que conozco y es más, estamos ahí de alguna manera participando. Ya. Dice, buenas noches. En el transcurso de los últimos años se manifestó el propósito de exportar la energía del proyecto al oeste de Brasil, la cual tiene una importancia de desarrollo industrial y de esta forma se avalaría la generación térmica de este país. Actualmente esta opción ha sido analizada o desarrollada. Ya. A ver, en la siguiente parte de la presentación vamos a hablar justamente de la oferta, demanda y de la exportación de energía en la región. Pero no íbamos a hablar sobre Brasil. Sí, conozco de la demanda, de la gran demanda que tiene Brasil por su desarrollo industrial. No obstante, a mi juicio, yo creo que estamos en una etapa muy inicial de lo que es transferencias de compra y venta de energía. A lo sumo, con Colombia ya tenemos unos 10 años de maduración y estamos pensando en ir incrementando, y con Perú estamos pensando que en el mediano plazo podamos vender bloques grandes de energía, ¿no? Intercambiar. Yo personalmente le veo que hacia el Brasil, con este proyecto y por las condiciones regulativas, por las condiciones de madurez de mercado y por las condiciones propias de Colombia, porque nosotros tendríamos que vender o hacia Perú o hacia Colombia, y yo creo que ni Colombia ni Perú van a permitir que usemos su medio de transporte sin que nos cobren bien. Van sumando mucho los costos. Vean, nosotros hicimos como consultores un estudio a nivel internacional en donde se pensaba vender la energía a Chile. Eso no es viable. Es viable técnicamente, elevando el nivel de tensión, pero financieramente los números ya no dan, por el nivel de pérdidas uno y por los costos que se incrementan entre el paso del Sistema Nacional de Transmisión del Perú. Entonces,
como le vemos nosotros, esto va a tomar muchos años en madurar y que todos estemos interconectados, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, al menos 10, 15 años, pero lo que sí les adelanto de que mercado, tanto en Colombia como en Perú, vamos a tener con la energía que se vendrá en el futuro de este tipo de proyectos. Dice, desde hace tal vez 3 años, las autoridades energéticas del Ecuador trabajan en Santiago 2.400 megavatios. El mismo viceministro Vintimilla en días recientes hizo una exposición de Santiago 2.400, energía de 14.000 gigawatts horas anuales y factor de planta 67%. ¿Cuál es su criterio? A ver, ¿le parece? Y eso sí, porque es parte de la presentación, si esto lo respondo al final de la charla, por favor, porque sí quisiera, antes de responder, que ustedes lo analicen y estoy preparado para responder a lo largo de la charla y al final dar unos criterios adicionales. Esta pregunta sí lo respondo al final. Otra pregunta dice, sacaron los valores GSI, pero eso ayuda en la metodología Holtz-Brown. ¿Qué hay respecto a RMR, SMR, Q-Barton, acerca de la característica de los túneles? Sí, a ver, esa es una pregunta netamente técnica desde el punto de vista geotécnico. Para no ahondar en temas muy técnicos, les respondo de que la clase de la roca en la formación Santiago es clase 2, ¿sí? Roca de muy buena calidad. ¿Cuál es el principal impacto ambiental que provoca el proyecto y cómo se va a solucionar? El principal impacto ambiental es el embalse, ¿sí? El anegar 3.000 hectáreas, como les dije, hay un impacto, se inundarían 3.000 hectáreas y quizás el manejo de sedimentos en el futuro. Tal vez pasamos a una pregunta que pueda hacer el público o solo escritas quiere, ingeniero. Lo que usted como moderador disponga, Juan Pablo, estoy yo abierto para poder responder. Ingeniero Carlos Urgilés había levantado la mano. Le voy a dar, por favor, que me ayude prendiendo el video y pueda intervenir. Buenas noches, Luis. Carlos Urgilés te saluda. Carlos, buenas noches. Digamos, de los datos a priori que nos has comentado, es una planta de 3.600 megavatios, tiene un caudal bastante firme de 1.380 metros cúbicos por segundo, creo. Digamos, ¿por qué un factor de planta tan bajo si tenemos un caudal bastante firme? Considerando que es muy posible que el Estado como tal no vaya a hacer inversiones directas, sino más bien esto pueda ser un proyecto que pueda ser entregado a manos privadas. Pero claro, digamos, ¿quién hace las inversiones? En ese sentido, al ver un factor de planta bajo, quizás pueda ser un proyecto no tan rentable en ese sentido. ¿Por qué el factor de planta tan bajo si los caudales son bastante firmes? Ya, a ver, Carlitos, me voy a adelantar para darte respuesta a tu pregunta. Yo creo que con esto va a responder de manera directa al interrogante. Me tengo que adelantar lastimosamente. En esta lámina de aquí tenemos los 31 proyectos más grandes del mundo. ¿Sí? El factor de planta promedio de los 31 proyectos más grandes del mundo es de 0,5. Entonces, el factor de planta 0,5 para un megaproyecto no es bajo. Esta presentación los vamos a hacer llegar a ustedes para que se den el tiempito de revisar proyecto a proyecto y constatar los datos. El tema del factor de planta, sí, en un megaproyecto debe ser construido como país, no como privado. Lastimosamente me tengo que adelantar estos criterios que sí pensaba hacerlos después, pero les adelanto ya. Un megaproyecto necesariamente, al ser recursos de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos, tiene que ser optimizado desde el punto de vista de potencial y energía, ¿sí? Porque recuerden que la curva de carga no es plana, la curva de carga tiene desde 6 de la tarde a 10 de la noche un pico, ¿sí? Que tiene que ser abastecido con energía firme.
o si es que no tienes energía firme hidráulica, con energía térmica. Entonces, más bien, ya que estamos en este tema, Carlitos, y tú eres de la vieja guardia, yo te pregunto, ¿qué opinas del factor de planta de Hidropaute, que tuvo 0,44, 0,45 durante 25 años y ahora tiene 0,52 con Massage? ¿Tú crees que eso fue bueno o fue malo para el país? Espérame un momentito para deshabilitar el audio al ingeniero. Claro, sí me escuchó la pregunta, entiendo, ¿no? Sí. No se escucha. Yo creo que más bien dejamos para discutir al final, Juan Pablo, para no extendernos mucho en la presentación, porque viene a la mejor parte viene a la mejor parte de la exposición. La última pregunta escrita, digamos, para que me había pasado Mauricio y no bueno, me equivoqué leyendo la anterior. Luego de los fracasos de los megaproyectos como la refinería del Pacífico y recientemente los problemas de Coca-Cola con la erosión, el ambiente político es muy desfavorable. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la factibilidad político-financiera del proyecto? Ya. A ver, sí es una realidad, el Ecuador en este momento no dispone de recursos, se vuelve un poco complicado el tema del financiamiento del proyecto si pensamos hacerlo como está. Yo creo que a estas alturas tenemos que dar un paso ya como país e ir pensando en las famosas alianzas públicas privadas. Pero eso no quiere decir que al pensar en una alianza pública privada yo coja un recurso tan importante del país y lo dé a un privado para que únicamente sea el privado el que se lleva los recursos. Aquí tenemos que pensar que un proyecto de esta magnitud, si es financiado con recursos privados, necesariamente tiene que compartir algo del riesgo. ¿Para qué? Sobre la base de las recomendaciones del BID. El BID recomienda dos ejes fundamentales para que un proyecto pueda ser llevado para alianza pública-privada. Primero, de que se compartan los riesgos. Y segundo, de que se haga un análisis del valor del dinero. ¿Qué es esto del valor del dinero? Es el van económico del proyecto. Si el Santiago se analiza con 2.400 megavatios, es obvio que va a ser financieramente más atractivo porque tiene menos inversión en potencia. Pero si yo analizo un van económico país, es obvio, en cambio, que 3.600 es la mejor opción. Por eso le pregunté a Carlos, entonces, Paute Molino, ¿fue mal diseñado? ¿Fue mal concebido? ¿El factor de planta de 0,44 estuvo mal? ¿O será que Paute Molino nos salvó los últimos 20 años? Bueno, desde la década, desde el año 1990 hasta el año 2010, fue el que nos salvó de los apagones, con factor de planta 0,44. ¿Será entonces de que el proyecto se puede complicar un poco desde el punto de vista de inversión, pero con los indicadores que tiene financieros y con decisión política, estoy seguro de que existirán empresas que van a poner los ojos en este proyecto? En la siguiente parte de la charla les puedo mostrar algunos datos interesantes que van a ir dilucidando algunas preguntas e inquietudes que ustedes tienen. Sí, al respecto hay varias preguntas, pero creo que se van a ir solventando con su exposición. Según veo, hay igual la diferencia entre 2.400 y 3.600, pero eso creo que usted con el tiempo va a ir explicando. Tal vez, si es que está muy extenso, desea hacer una para de unos 5 minutos para que la gente pueda, o le seguimos. Si estoy de acuerdo, Juan Pablo, en tomarnos unos 5 minutitos. Sí, entonces le pido a todos los colegas, a todos los seguidores de nuestro colegio, vamos a hacer un breve descanso de unos 5 minutos, nos vamos a estirar y vamos a retomar. Son exactamente 8:10, a las 8:15 nos sentamos nuevamente para continuar con nuestra segunda parte y poder concretar todas las cosas. Como quien yo también leo un poco sus preguntas. Dígame nomás. Lo que sí les adelanto que esta segunda parte es la parte más pasional del proyecto.
la que siempre me ha caracterizado y nos ha caracterizado a todos los que hicimos de Santiago. Entonces, no se pierdan. 5 minutos. Correcto. Perfecto. Entonces volvemos a unos 5 minutos.